2 veces al año el aspecto de Buenos Aires cambia totalmente. Los árboles son el reflejo de este cambio y la avenida Figueroa Alcorta, abuelo de pájaro, es la prueba. Es primavera. Estas imágenes las grabamos en noviembre último y la travesía aérea fue una verdadera fiesta. ¿Cómo olvidarlo? Es que Buenos Aires entra en estado de gracia en primavera gracias a sus árboles, precisamente. Una verdadera celebración que se extiende por otras calles céntricas y directamente enloquece a los turistas en el corazón de la ciudad, allí donde se alza el obelisco. Buenos Aires tiene un árbol cada 8 habitantes y sin ser el mejor promedio del mundo, está mejor ubicado que Barcelona, que tiene 1 cada 10, o Nueva York, un árbol cada 14 habitantes. Pero lo más sorprendente es que la ciudad empezó de la nada misma, sin un solo árbol perdido. Y esto ocurrió allá lejos y hace tiempo, claro. O sea, todo era pura pampa rasa. No había. Pampa. Nosotros estamos en una zona de pampa. Buenos Aires tiene un cierto relieve, con barrancas hacia el río, no es plana, como muchas veces se piensa, pero en la zona había, sobre todo, pajonal, campos de gramíneas. Es una zona de pampa deprimida, con un poquito más alta en el borde, pero pampa deprimida. Y había algunas especies en algunos sitios. Así que esto era entonces una pampa pajonal. Con arroyo, que la recorría. Bañados, seguro. Bañados, mucho. Era una zona de humedal. Me imagino pumas y esas cosas también, ¿no? Ay, ahí ya no te puedo decir, no sé. Aves habría muchas, ¿no? Sí, seguro. Aves habría muchísimas. Los pumas, no sé si... No, supongo que sí. hasta la Patagonia, así que me supongo que sí, también, que llegarían sí. también Sí, hasta aquí, claro. Me dice Graciela, rodeada por los árboles del Botánico, esa perla vegetal que tiene la ciudad, obra del gran Carlos Thays, aquel paisajista francés que diseñó el gran complejo verde llamado Parque 3 de Febrero, pero que comúnmente conocemos como los bosques de Palermo. En tiempos de los virreyes hubo especialmente uno de ellos al que sí le interesaron los árboles en esa ciudad vacía. Fue el primero en plantar y se llamó Bertis. Dicen que el primer arbolado urbano que tuvo la ciudad de Buenos Aires fue la Alameda de Bertis, en lo que hoy es Paseo Colón y su continuación, digamos, de la Casa Rosada hacia el norte, sobre todo. O sea que antes de ser libres y de luchar por la independencia, parece que los árboles habían tenido un cierto protagonismo y que ya se pensaba que eran importantes para la salud. Pero en aquel antiguo Buenos Aires, que en realidad era una aldea anegadiza y maloliente, sin arbolado público, las clases más acomodadas tenían huertas ubicadas en los fondos de las casas. Por ejemplo, si vemos lo que es hoy el Jardín Japonés, el Monumento a los Españoles, el Planetario, la Estatua de Urquiza, los lagos, el Golf Municipal, el Rosedal, que parece un laberinto, y te voy contando esto mientras sigo planeando sobre esta Buenos Aires alajada de lila. Todas esas bellezas que vemos ahí abajo, te decía, eran terrenos de la estancia de Juan Manuel de Rosas, el dictador de aquellos tiempos, la estancia llamada San Benito de Palermo, que estaba repleta de árboles frutales. Los grandes señores, que también en aquella época los había, tenían quintas, lo que después llamamos estancias o grandes quintas. Para comer, para aprovechar el fruto de los árboles. No solo, también por el solaz estético. Digamos, cuando se habla de lo que fue la Quinta de Rosas, que después devino mucho más chiquitito en lo que hoy es Parque 3 de Febrero, o lo que llamamos los bosques de Palermo, había inmensa cantidad de especies que él se hacía traer, inclusive de Europa, para plantar. No es que plantaba especies nativas, plantaba de todo. Se habla mucho de los sauces, llorones que había al lado de los arroyos y los puentes. El agua también era muy, muy importante. Y todos tenían huertos de frutales que utilizaban para comer. Ahora
Hay centenas de miles de árboles en la ciudad, entre los que se cuentan todo tipo de ejemplares apreciados por valores históricos o estéticos. Los árboles tienen alma. Pasado todo este tiempo del que hablamos antes, han ligado su nombre y su vida a la de los hombres dignos de recuerdo, o bien a los grandes hechos de la historia del que fueron mudos testigos. A pesar del enorme servicio ambiental que nos prestan, nunca dejemos de lado esa belleza que nos dan y que nos cambian el ánimo. Dicen que si uno camina 5 minutos por un espacio arbolado y vino enojado y triste y nervioso, 5 o 10 minutos de estar en un ambiente como este que nos rodea en este momento te cambia totalmente la forma de ver las cosas. Sí, uno lo asocia a la meditación, al paseo, al ensimismamiento. Al hablar con uno mismo. Al hablar con uno mismo. El otoño nos muestra la otra cara de Buenos Aires. Aún si usamos el mismo recurso de convertirnos en pájaro y planeamos sobre los bosques de Palermo y sus calles, se nos hace muy evidente la diferencia. Aunque muchas de las 400 especies de árboles conservan el verdor todo el año, otros empiezan a desprenderse de las hojas o su frondosidad se va tornando amarillenta. Los fresnos forman colchones de hojas amarillas por doquier. Los crespones pintan de rojo las calles y veredas de barrios como Liniers, Floresta y Devoto. Los liquidámbar de Coglan mutan del verde al púrpura. Cada otoño, los 431.326 árboles que hay censados y que habitan la ciudad cambian la fisonomía y coloración de su follaje, y Buenos Aires transforma su paleta de colores. El liquidámbar es el árbol que representa fielmente la imagen otoñal. Sus hojas estrelladas de intensos colores los vuelve fácilmente reconocibles. Del verde oscuro mutan hacia el naranja y púrpura antes de abandonar la copa. Si la primavera nos regala esa suerte de renacimiento, de explosiva alegría, el otoño, con su desnudez, es el tiempo del letargo. El árbol se prepara para un tiempo de silencio. Los pájaros que han hecho su nido en los meses cálidos lo saben. Los árboles serán entonces la sede de las citas de amor de los jóvenes y acaso de un tiempo de introspección y melancolía que se acrecienta cada vez que pisamos la hojarasca de las veredas porteñas. Y por ese silencio que la naturaleza pide, tal vez sea la estación más apropiada para hablar con ellos. También hablo con los árboles. A veces me enojo con ellos porque les pasa algo que yo no entiendo y no me lo saben explicar bien. Pero los árboles tienen un lenguaje muy, muy particular y ellos también se expresan. No se expresan con palabras, pero se expresan con muchos síntomas que quienes estamos, ya hace muchos años que trabajo con árboles y aprendés a darte cuenta cuando están sufriendo o cuando están felices. Y son muy transmisores de energía, ¿no? Y además tienen muchas... Mira, hay un científico italiano, se llama Stefano Mancuso, que sostiene que las plantas son los seres más inteligentes sobre la Tierra. Porque son capaces inclusive de moverse de manera que vos no te das cuenta. Y porque son capaces de resistir adversidades enormes que otros seres no somos capaces de resistir. Por eso hay árboles que viven 1500 años, ¿no? Hay árboles que están en la ciudad desde que los plantaron hace 200 años. El legendario El Algarrobo de la Quinta de Pueyrredón, en San Isidro, dicen que tiene 370 años. Se sabe que bajo su sombra
solía escuchar el dueño de casa, Juan Martín de Pueyrredón, la máxima autoridad de estas tierras que todavía no se llamaba Argentina, la trama que urdía San Martín para cruzar la cordillera de los Andes y liberar a Sudamérica de la monarquía española. También es longeva la magnolia del protomedicato que está en la calle Humberto Primo, en San Telmo. Allí, en esa casona, durante el virreinato, había profesores que evaluaban a los jóvenes postulantes a médicos. Es árbol histórico, pero el primero que se ganó ese título fue el Aguaribay del Perito Moreno, que se yergue en los jardines del Instituto Bernasconi. Son árboles singulares por lo histórico, pero ni por asomo son viejos en comparación con otros que pude contemplar durante mis viajes por el país. Hace muchos años me invitaron a conocer en lo profundo del Parque Nacional Los Alerces al árbol más viejo de la Argentina, con pretensiones de ser algo así como el abuelo del planeta. Para llegar hicimos varias navegaciones por cursos de agua extraordinarios, como por ejemplo a través de un río donde se veían arrayanes sumergidos, y 1 hora y media después sobre el indómito lago Menéndez, para llegar por fin al bosque de los alerces milenarios. Mientras caminábamos por ese bosque donde llueve prácticamente todos los días del año, pensé que pocas veces había reparado en la sensibilidad de los árboles. En su larga vida inmóvil, ellos van dibujando círculos concéntricos por cada año que gastan. Así es como se sabe los años de vida que tiene un árbol, por esos círculos que se ven cuando uno tala un ejemplar y ve la superficie del tronco. Recuerdo que caminábamos por senderos alfombrados de hojarasca cuando apareció ante mis ojos el árbol más viejo del mundo. Muy viejo, casi 3.000 años de vida, y ahí lo vimos parado y observándonos a nosotros cómo le pasábamos por abajo, ¿no? Quizás con la misma curiosidad que lo mirábamos nosotros a él. Aquí estaba, todavía vivo, creciendo, el abuelo del planeta. Haciendo círculos estaba, año tras año. El ejemplar parecía tener un espacio de privilegio en aquel bosque sombrío. Había resistido todos los cambios de la flora y la fauna y había recibido la veneración que le tributaban los viejos indios que ya se fueron. Lahuán lo llamaban, que quiere decir el viejo abuelo. Lahuán es un árbol portentoso, bien plantado, que extiende sus brazos de niño, adolescente y adulto con elegancia real y parece el custodio del parque. Su copa altísima, a unos 60 metros de altura, busca afanosamente la luz del sol. 3.000 años tenía ese árbol. Vi un salto de agua cercano y parecía festejar su vitalidad. Pero, aunque con los viajes fui tomando conciencia de la importancia de tenerlos, de cuidarlos, de amarlos, los árboles siempre llamaron mi atención por razones diversas. Los árboles bandera, por ejemplo, que hay en Tierra del Fuego, por cierto, muy antiguos y estoicos, se retuercen por la furia de los vientos huracanados que soplan y soplan desde el mar, pero ellos siguen firmes, agarrándose al suelo como pueden, extendiendo sus raíces con su larga cabellera que es el signo de la lucha que no cesa. Son como gladiadores que en la arena romana se quedaron sin escudo, pero el verdor nos está indicando todavía que goza de mantenerse vivo pese a todo. Por eso digo que hay que humanizar a los árboles. También eso lo aprendí de mis viajes. Este es mi paisaje. La piedra, el árbol,
el río, una atmósfera clara, algún cóndor a veces. Cierta vez fui al norte de Córdoba buscando el refugio de don Atahualpa Yupanqui, aquel poeta de profunda sensibilidad dentro de su simpleza. Cerro Colorado, su casa en Argentina, aún hoy es un caserío lindo, sosegado, íntimo, mínimo. Y estaba la casa de Donata, donde descansaba de vez en cuando después de andar por el mundo con su mensaje, porque era un hombre de adioses y partidas. Él anduvo y anduvo por la generosa geografía del norte argentino, y allí rescató coplas perdidas, descubrió cantos y sonoridades. Muchas veces encontró en la naturaleza los motivos de inspiración. Así, alguna vez cantó que a él le hubiera gustado ser un simple arbolito. Así cantaba un paisano salavinero, debajo de un algarrobo y en una tarde de enero. Cuando murió hace algunos años, el poeta pidió ser enterrado bajo ese noble roble. Y más tarde murió el Chúcaro, aquel gran bailarín, su entrañable amigo, que también quiso ser sepultado bajo la sombra de ese roble bienhechor. Y allí están los dos. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Empecé a entender entonces a los árboles en todas sus facetas virtuosas. El cariño que despiertan, la generosidad de su compañía, los frutos que nos brindan. Pero hay algo en ellos que nos beneficia y ni sabemos lo que hacen por nosotros, los seres humanos. Desde entonces, siempre pregunto a los que saben cuántas razones hay para querer a un árbol. Ay, te tengo que escribir un libro para quererlos, Las ¿no? que vengan a la memoria rápidamente. Hay sensación más bella que caminar por un bosque. Pocas. Y eso solo para mí vale la pena. Y no importa, no importa si es un bosque tropical, semitropical, frío, como tenemos en el sur. Sí. Esa sola sensación de estar rodeada y cubierta por los árboles. No te voy a hablar de botánica. Conozco muchas razones por las cuales que el servicio ambiental, que lo que retienen de carbono, que lo que producen de oxígeno, que lo que retienen de contaminantes del aire y que entonces no vienen a mis pulmones, sino que están en sus hojas. Todo eso bueno que hacen por mí, lo tengo muy, muy aprendido. Carlos Thaís, siempre que hablamos de árboles hay que volver a él, inevitablemente. Hizo el mejor jardín botánico en el mundo para su tiempo. Viajó por todo el país, trajo especies exóticas y plantó solo en ese lugar 8.000 árboles. Trabajaba 20 horas por día y todavía está su casa ahí. Desde 1891 que vino al país para hacer un trabajo en Córdoba y ya nunca más volvió a irse. Tuvo allí su laboratorio para regalarle sombra a una ciudad que no la tenía. Uno se pregunta, mirando su obra colosal, si fue plata bien gastada. El jardín botánico. Graciela mandó a estudiar a los que saben, a jardineros, naturalistas, botánicos y matemáticos, y ellos llegaron a la conclusión que en el jardín botánico cada planta que hay en él devuelve en vida sana, en calidad de vida, por lo menos el 50% de cada peso invertido. Los viajes, como dije antes, me enseñaron a conocer y a querer a los árboles. Así aprendí que son testigos de la historia. Vi, muy cerca del imponente salto del río Agrio, en el noroeste del Neuquén, el Parque de las Araucarias. Ellas llegan a vivir 1000 años. Los vi crecer entre la piedra y todo el suelo tapizado por los piñones, sus frutos.
Vi en el colorido pueblito cordobés de Ischilín el algarrobo que tantas veces pintó su ilustre vecino, Fernando Fader, uno de los mejores artistas argentinos. Cuando vivió allí produjo cuadros inolvidables. En el Parque Nacional El Palmar, en Colón, Entre Ríos, me asombré con la altura de las palmeras yatay y supe que menos mal que protegieron la especie, porque hace un siglo había el triple de los que hay ahora o más. Vi los mismos arrayanes, con ese color casi naranja, tan bellos, que adornan la península de Quetrigüé, muy cerca de Villa Langostura. Dicen que Walt Disney se inspiró en ellos para crear el idílico bosque donde vive Bambi, uno de sus personajes infantiles más célebres. Y coseché frutos de los manzanares de Río Negro en las chacras cercanas al río. En la costa atlántica supe cómo los pioneros habían domado los médanos con los bosques de pinos. Pero allí hubo que aplicar el ingenio, y fue Carlos Gesell el que puso los primeros plantines, como quien quiere hacer una selva en el Sahara. Hoy, la comarca que da al océano Atlántico, como Gesell, Pinamar, Valeria, Ostende y Cariló, están sembradas de villas y balnearios, pero Gesell tuvo la inspiración de sembrar primero pasto duro, donde después iba a poner los pequeños pinitos entubados para que la arena que se movía con el viento no los derribara. Y como se ve, surtió efecto. Tan nobles fueron los arbolitos. Vamos a seguir profundizando en los árboles, su historia, su presencia omnipresente en toda la Argentina. Voy a aprovechar este sobrevuelo sobre la obra de Taís, el jardinero de la nación, tan amante de los árboles, porque dejó su impronta en todo el país, no solo en esta maravilla que son los bosques de Palermo, con sus íconos y sus calles aledañas festoneadas de los colores vivos y alegres que nos trae la primavera. Aprovecho este hermoso vuelo de pájaro para anticipar lo que contaré después. Voy a hablar de los árboles de piedra, de los árboles que están vinculados a personajes históricos, de los bosques mágicos de la Argentina y el pueblo donde los vecinos, por cada niño que nace en el pueblo, plantan un árbol. Mientras veo desde el río cómo va asomando el perfil de la ciudad en la última hora de la tarde, llegó el momento para iniciar una saludable meditación, para pensar que por los árboles fue posible la vida. Ellos están sobre la tierra hace unos 380 millones de años, más o menos, cuando los primeros vertebrados comenzaron a colonizar las tierras que emergieron de las aguas. Pensemos que el hombre, en sus versiones más primitivas, hace unos 200.000 años que dejó sus primeros rastros en el planeta. Aquí mismo, donde vemos este monte tupido con tierras ganadas al río, que es la Reserva Ecológica de Buenos Aires. Esos ejemplares que se amontonan allí abajo producen oxígeno, proporcionan refugio y alimento a numerosas especies animales. Los árboles previenen la erosión. Desde la antigüedad los hemos usado como combustible. Con su madera hicimos casas y edificios. Construimos armas y papel con su pasta de madera. Nos dio con sus frutos alimento. Y como vemos, valoramos y nos regocijamos con las especies ornamentales, a las que plantamos como elementos estéticos en parques, ciudades, plazas, jardines, veredas.
La mano del Papa Francisco plantó en el año 2000 el Olivo de la Paz en la Plaza de Mayo, frente a la catedral, y allí está creciendo. Como crece la magnolia del presidente Avellaneda en la solitaria cuadra de la avenida Berro entre Sarmiento y Casares, ahí en una esquina del Botánico. Lo plantó con motivo de la inauguración de los bosques de Palermo, que habían sido planificados por Sarmiento y diseñados por Carlos Taís. Pero el presidente que lo inauguró fue Avellaneda y Sarmiento fue invitado. Pero Sarmiento quería plantar un arrayán, pero a Avellaneda le gustaban las magnolias. Como era el presidente en ejercicio, se hizo lo que él proponía. Y allí está, feliz y creciendo, la magnolia de la discordia. Uno va por la ciudad y no se imagina que el árbol que tiene al lado es un árbol que tiene generaciones, ¿cierto? O representa generaciones de seres humanos y sobre todo que ha servido de refugio para pájaros y que ha servido de sombra y que ha servido, bueno, en fin, que ha dado tanto servicio, ¿no? El árbol me parece que da mucho servicio. Y bueno sería que pudieran contarlas las historias, ¿no? Sí. Como esa araucaria que está en Plaza Colombia, por ejemplo, que dice que... Plaza Colombia en Barracas, Sí. que dice que ya estaba ahí cuando la mataron a Felicitas Guerrero y que ella miraba ese árbol asombrada porque era muy grande, o sea que vayan a saber cuántos años tiene la araucaria. O el ombú de Plaza Roma, lo puso Taís en 1800. Acá alrededor nuestro hay árboles que plantó Taís en 1892 y que todavía están vivos y además luminosos. Los árboles, testigos de tragedias, como vimos con la historia de Felicitas Guerrero. Dicen que era la mujer más bella de la Argentina en el siglo XIX y fue asesinada por un novio despechado frente a su casa, donde hoy está la iglesia que la recuerda, allí en el barrio de Barracas. Y hay un retoño del pino de San Lorenzo en las barrancas de Belgrano, ¿sabías? Hijo de aquel árbol donde San Martín escribió el parte de batalla dando cuenta de que el bautismo de fuego de los granaderos a caballo había sido exitoso. Y está, aunque maltrecho, pobrecito, otro retoño de un árbol muy especial, el aromo del perdón. Está en Sarmiento y Libertador, donde estuvo el caserón de Rosas, y bajo ese árbol el Tata se sentaba a matear. Entonces su hija Manuelita aprovechaba para pedir clemencia por algunos adversarios políticos de su padre que tenían por destino el fusilamiento. En Plaza Lavalle hay árboles importantes también. En Plaza Lavalle hay dos árboles curiosos. Hay más árboles curiosos, pero hay dos curiosos en particular. El ceibo de Jujuy, que fue plantado en 1878, si mal no recuerdo, y que ha sufrido enormes vandalismos, quemaduras, tomas de sus raíces para usarlos como viviendas o lugares de esparcimiento muchas veces. El árbol sufrió mucho, todavía vive a duras penas. Acá voy a hacer un paréntesis. Los árboles son seres vivos y tienen como nosotros, como todos los seres vivos, tienen un periodo lógico de duración. Todos los árboles van a morirse, ¿sí? O sea, por más que nosotros querramos que estén para siempre como testigos de la historia, van a morirse. Como las mascotas, ¿no? Que uno también piensa que van a vivir siempre. También. Y está muy bueno hacer todo lo posible por cuidarlos, pero llega un punto en que tenemos que saber que se van a morir. Lo que era, por ejemplo, el ombú del Virrey Vértiz, que no estaba en la ciudad, estaba en Vicente López. La rotonda. En la rotonda de Vicente López. Se dice que tenía 400 años, no sé, algo que no se puede comprobar actualmente. Le dio fusariosis hace unos años. Es muy común en los ombúes, es una enfermedad de hongos que lo va pudriendo todo por dentro. Viste que los ombúes son tiernos, sí, muy por dentro, tiernos. Son muy tiernos. Y bueno, cuando están enfermos y mueren, están enfermos y mueren, o sea, tampoco hay que hacer un escándalo. No hace mucho conocí el Bañado de la Estrella, una joya argentina enclavada en la provincia de Formosa. Los bañados tienen poca profundidad, pero están repletos de vida.
La estrategia de usar la fuerza de un botador, de un remo largo, para desplazarnos en el agua, también es sabia. De este modo evitamos la contaminación del motor y el ruido que espantaría a toda la fauna. Así veo la tremenda lucha por la vida. Vi de repente un águila morada capturando en una zambullida a una culebra con sus garras. Mientras las cigüeñas javirú, que son con su plumaje blanco y su buche colorado el pájaro emblemático del bañado, y las más gigantescas entre todas las cigüeñas, caminan sobre el agua o construyen un enorme nido en la copa de los árboles, y los yacarés se asolean entre las hojas. En lo profundo del bañado la escenografía es hermosa y dramática a la vez. Esos árboles, totalmente cubiertos por plantas trepadoras, ¿qué son? Son los champales, árboles muertos, pero de madera dura, que han quedado erguidos y se visten con enredaderas, con musgos y algas, y son hogar de los pájaros. Parecen parte de una locación de película fantástica de Hollywood. Me genera una sensación de vida escondida al acecho. El bañado de la Estrella, que se forma cuando un río adolescente como el Pilcomayo, rebelde, indócil y que hace lo que quiere, desborda de su lecho, se sale de madre y así forma una represa natural donde el agua se acumula y la vida literalmente explota. Voy a recordar los champales, esos árboles muertos que son colonizados por una vegetación abigarrada, un espectáculo en el que podría desarrollarse una película con gigantes, con monstruos o con hadas. Ahí está. Por un momento los comparé con los árboles de la Tierra Media, esos que cobraban vida en la saga del Señor de los Anillos. Los árboles, cualquiera de ellos, nuestros añosos compañeros, cualquiera de su especie, robusto o raquítico, nos renuevan. Por eso duele cuando vemos la tala indiscriminada. 1/3 de los bosques del mundo ha desaparecido. Sobreexplotación para ganar dinero rápido, tala indiscriminada para ganar tierras para pastoreo de ganado o para cultivos, incendios forestales. El ser humano los explota y también los mata. Parece ignorar que los árboles son pulmones que se lesionan. Un crimen. Uno observa los bosques cercanos a los tulipanes que florecen en Trevelin, Chubut, o los ejemplares hermosos del lago Traful, o la madera del bosque incendiado con el que los artistas hicieron el bosque encantado en el Bolsón. Por favor, tanta belleza junta. Yo he visto al viejo patriarca de la calle más fotogénica de Purmamarca. Él sabía que los turistas que llegaban puntualmente a las 10 de la mañana iban a buscarlo con sus cámaras, por su vestido de gaucho, por su cara curtida y ahindiada, y sobre todo por sus historias de héroes y leyendas. Él decía que los cardos de los cerros eran los antiguos indios que habían muerto peleando contra el español invasor. Y se paraba debajo del árbol. Era su algarrobo, tan famoso como él. Él me decía que era hijo de ese árbol que echaba sombra sobre su casa. El viejo algarrobo lo sobrevive y seguramente también lo extraña. Y en el otro extremo del país, ¿cómo olvidar aquella calle larga y ceremonial, flanqueada de tipas y plátanos y cipreses, la que conducía al cementerio de La Prida, en la provincia de Buenos Aires, y que iba preparando el ánimo de uno para encontrarse de golpe con ese gigantesco Cristo doliente en el portal de entrada, obra del arquitecto Salamone, una obra extraordinaria, perturbadora, a la que ese camino arbolado la hacía más inquietante y sobrecogedora. Los lapachos tienen menos prensa que los jacarandás, pero son los que anuncian la primavera.
Ellos florecen de color rosa a fines de septiembre y antes, por lo menos un mes antes, en algunas provincias del norte del país. Son solo 600 ejemplares en Buenos Aires, pero algunos de ellos, como el de Figueroa, Alcorta y Castilla, son objeto de admiración. Para muchos, el lapacho de Escurra, que está ahí en la esquina, es el árbol más lindo de Buenos Aires. Tal vez compite en belleza con el viejo gomero de la Recoleta. Mal llamado el árbol del caucho, sus enormes ramas como brazos alcanzan los 20 metros de diámetro. Algunas de ellas necesitan de cierto apoyo artificial y entonces alguien tuvo la idea de poner acertadamente la escultura de un hombre hercúleo para sostener su peso. Para algunos es el más antiguo de la ciudad y calculan que fue plantado hace más de 2 siglos, pero sin dudas es el más fotografiado. Una vez, hablando de árboles añosos, fui a la cuna de las aceitunas en el lugar de la Vuelta Oscura, como se define en idioma de los antiguos al pueblo de Aymogasta, en La Rioja. Ellos conservan al olivo cuatricentenario y cuentan la leyenda de que el rey de España había mandado talar todos los olivos de La Rioja, pero una mujer salvó un ejemplar cubriéndolo. ¿Qué es este? Que sigue creciendo y generosamente dando sus frutos. En Saliqueló, provincia de Buenos Aires, hay una hermosa costumbre que tiene a los árboles como protagonistas desde hace 25 años. En el día de la primavera, los vecinos organizan una fiesta. Por cada niño que nació a lo largo del año, plantan un árbol. Y además, le regalan a los padres un libro. Un hermoso ejemplo de comportamiento cultural colectivo, porque aparte, la barrera de pequeños álamos que van plantando sirve para parar el viento y la tierra que trae el pampero desde tierra adentro. Todos los jóvenes de la ciudad, ya a esta altura después de 25 años, saben cuál es su árbol y muchos de ellos cuidan. He visto otras expresiones culturales a partir de nuestros amigos, los árboles. Como muchos saben, Resistencia, la capital del Chaco, es la ciudad de las esculturas. Hace 32 años, el escultor local Fabriciano Gómez impulsó la idea de aprovechar la predisposición de escultores de todo el mundo, amigos que él había recogido durante su aprendizaje europeo. Y entonces, cada 2 años, llegan al Chaco y trabajan en sus obras durante una semana a cielo abierto, para que la gente observe el arte en vivo. Algunos piden moles de mármol o granito, pero muchos usan la noble madera del urunday, un árbol típico del monte chaqueño. Y después de la premiación, todas las obras, que ya son más de 600 durante todo este tiempo, quedan adornando la ciudad. ¿A cuántas cosas relacionadas con nuestra propia vida podemos vincular a los árboles? La frondosidad de Misiones y sus bellezas que esconde la selva nos inspira, por ejemplo, para recordar dónde podemos encontrar su presencia sabia conviviendo con los seres humanos. Recordemos pasajes de la Biblia. Adán y Eva comieron del fruto del árbol prohibido y por eso fueron expulsados del paraíso, ¿cierto? Sakyamuni se sentó debajo de un árbol por semanas y finalmente alcanzó la iluminación espiritual y así se convirtió en Buda, el iluminado, dando origen nada menos que a la religión budista. Es que antiguamente el árbol fue adorado en rituales y bajo los árboles hubo también enormes sacrificios humanos, ofrendas a los dioses a lo largo de la historia y hasta ahora, modernamente, están los árboles que cobran vida en el cine, claro, y salvan la vida de Frodo, personaje central de la saga del Señor de los Anillos.
vez estuve en Merlo, en San Luis, donde está el algarrobo que anda, el algarrobo itinerante. Raro, ¿no? Porque los árboles siempre están inmóviles, enraizados en la tierra. Pero este, que fue adorado por los indios comechingones primero, después fue testigo de la llegada de los españoles. Alguna vez se apeó del caballo bajo sus brazos fuertes el marqués de Sobremonte, que vio pasar a las montoneras de Facundo y el Chacho Peñalosa, y a su turno, del otro bando, durmieron arrullados por el canto de sus pájaros, nada menos que el general José María Paz y otros milicos bravos que tenían el sable a mano y dormían con un ojo abierto. El árbol perteneció al poeta Antonio Esteban Agüero y parece haber heredado las virtudes de su dueño. ¿Por qué? Porque en sí mismo es generador de poesía y frente al árbol, dice la gente, parece que se sinceraran, que hacen amistades, que encuentran la purificación. Pero hijos de este árbol, producidos por clonación en un laboratorio, están dispersos por todo el planeta. Son retoños, más de 100 que Argentina envía al mundo como regalo diplomático junto con la poesía dedicada por Agüero al algarrobo de San Luis. Padre y señor del bosque, abuelo de barbas vegetales, yo quisiera mi canto como torre para poder alzarla en tu homenaje. Y otros árboles que vi están, pero petrificados, tanto en Jaramillo, provincia de Santa Cruz, sobre todo como en Sarmiento, en Chubut. Ahí están en plena estepa y con asombro yo los toqué, los acaricié, igual de sarmentosos que los árboles vivos, pero convertidos ahora en pura piedra. Y tienen entre, 250 y 60 millones de años. Convivieron con los dinosaurios. Fueron coníferas, pinos, palmeras, y ahora están dispersos en una estepa fantasmagórica y de rara belleza a la vez, reposando en el suelo, barridos por el viento, pero fueron parte de una selva antiguamente, cuando todo lo que vemos era verde y anegadizo. Pero los grandes cataclismos, el cambio de temperatura, la aparición de la cordillera, el cambio de los vientos, iniciaron un proceso que duró milenios. Los árboles perdieron la savia vegetal, cayeron, y en sus venas imaginarias se fue instalando el mineral de hierro. Y ahora son lo que vemos. Lo que acabamos de ver es raro, pero no tiene misterio, como sí existe el misterio en el bosque de Miramar, esa ciudad de la costa atlántica ubicada al sur de Mar del Plata. Primero los vi por arriba, obviamente el arbolado está muy cerca de la costa, y después al bajar me interné en el llamado bosque energético. Lo llaman así porque dicen que es un bosque que irradia una extraña energía. La gracia es que los que lo conocen bien te hacen pruebas de ese extraño magnetismo que adquieren las cosas, sobre todo las ramas de los árboles caídos. Y salen, o el truco, o lo que sea. Y después te dicen que vos también podés lograrlo como una prueba de que la energía en realidad existe, y las pruebas de equilibrio, efectivamente, también a mí me dieron resultado. Obvio que a partir del descubrimiento de ese suceso extraño, hay muchos viajeros y turistas que se meten en el bosque buscando vivir experiencias sensoriales diferentes. Tengo otra experiencia atractiva respecto de nuestros queridos amigos los árboles. Esto ocurrió en La Pampa, donde existe, creo, el único bosque de caldenes del mundo. Obviamente, ahora está limitado a la provincia de La Pampa y resguardado como parque, porque es territorio de los ciervos. Pero antiguamente llegaba hasta Córdoba y Entre Ríos al norte y hasta Río Negro al sur. Y allí está, en el medio de los caldenes, partido en dos por un rayo maldito, el que llaman el caldén abuelo, venerado por los pampeanos. ¿Vieron que siempre que queremos hablar sentimentalmente de las cosas, las humanizamos? Bueno,
Eso pasa con los árboles. Los vinculamos mucho a los sentimientos. Vayan a experimentar esto que les cuento al encantador pueblo de Barreal en San Juan, allí donde conocí la calle de los enamorados. Una calle de tierra con una imagen de Cupido en un extremo y un cartel que la nombra en el otro. En el medio, entre la prolija alameda y algunos sauces, a lo largo de unas 2 cuadras, es como que fluye el amor. Van los enamorados allí por curiosidad, para conocer la trágica historia de amor entre un cacique, dicen, y una mujer blanca española. 2 enamorados sin destino, un amor prohibido desde la óptica de los conquistadores. Y los amantes prefirieron ir a la cumbre del imponente cerro El Alcázar, que está en las cercanías, y despeñarse desde las alturas, tomados ambos de la mano. Así cuenta la leyenda. ¿Y por qué no voy a creer esas cosas? Los pájaros sí creen en estas cosas, por eso buscan el cobijo de los árboles. Por eso te digo, queré mucho al árbol de tu casa, al de tu vereda, al de tu calle, al que te da sombra en el campo. No por nada los simbolismos nos vienen desde lejos. Pensemos que los celtas adoraban al roble y los africanos al baobab. Para los romanos las ramas del abedul alejaban las penas. El abeto para los nórdicos está asociado con la Navidad, ¿no es cierto? El álamo se relacionó con los muertos. Se corrió el mito que la cruz de Cristo estaba hecha con esa madera. El cerezo es emblema nacional de China y sobre todo de Japón. El ciprés es raro, asociado a los cementerios. Dicen que con su madera se construyó el arca de Noé, con el cual se salvaron los humanos y los animales, si seguimos al Antiguo Testamento. Y el laurel, al que gracias a griegos y romanos simbolizamos con la gloria, el poder y la victoria. Y viendo lo que vemos en nuestro sobrevuelo de pájaro, podríamos agregar que cualquiera de ellos en otoño o primavera nos embarga siempre de belleza, de una honda melancolía y de una desbordante alegría. Hoy me callé, tengo frío.